Comenzamos con la unidad número 3. En este caso vamos a trabajar con las herramientas de auditoría. Las herramientas estas nos van a permitir verificar las funciones y las fórmulas que tengamos en nuestras planillas, ya sea de nuestra creación o que en todo caso que hayamos recibido alguna planilla y querramos tal vez ver cómo están compuestas y qué funciones o fórmulas tienen. Para ello entonces lo primero va a ser ir a la cinta fórmulas. En la cinta fórmulas vamos a encontrar justamente el grupo de herramientas de auditoría de fórmulas. Este grupo de herramientas es muy sencillo de utilizar, es muy práctico y por otro lado no afecta a los cálculos ni a las funciones ni a las fórmulas que tengamos realizadas. Es decir, nos permiten solamente revisar cómo están construidas y qué elementos se están trabajando. Para ello entonces lo que vamos a hacer es, una de las primeras que vamos a trabajar es la opción de mostrar fórmulas. La opción de mostrar fórmulas nos permite cambiar la visualización de la planilla. Nosotros habíamos aclarado hace un tiempo en la primera unidad de este curso que una cosa es lo que nosotros vemos en la planilla y otra cosa es lo que hay dentro de las celdas de las planillas. Por ejemplo, lo que yo veo aquí son números, ¿sí?, de las recaudaciones, pero en realidad dentro de estas planillas, cuando yo las selecciono, observo en la barra de fórmulas que hay una fórmula. Entonces, cuando hago un clic en mostrar fórmulas, lo que hace la planilla es automáticamente dejar de hacer los cálculos y me muestra todas las fórmulas que yo tenga dentro de una planilla. Es decir que no observo, no se evalúan, no se realizan los cálculos, sino que automáticamente observo la planilla sin esos cálculos realizados. Es decir, la observo tal cual está escrita. Es decir, veo lo que hay dentro de cada celda. Entonces, de esta manera yo puedo saber y puedo observar en una planilla en qué celdas hay fórmulas o funciones aplicadas. Esto de vuelta no afecta, a no ser que yo obviamente haga algún cambio, pero sino que con solo aplicarlo puedo observar ese dato. Nuevamente, seleccionando o haciendo clic en mostrar fórmulas, vuelvo a obtener la vista normal con los cálculos realizados. Pero esto a mí ya me da la pauta de decir, bueno, en qué celdas tengo justamente fórmulas o funciones aplicadas. Esa es la utilidad de ese botón y después tenemos otros dos botones que son el de rastrear precedentes y rastrear dependientes. Lo que hacen estos botones es, ubicándonos en alguna celda que tenga alguna fórmula o función, indicarnos qué valores está tomando o de qué celdas está tomando valores. Si yo elijo una celda en la que no haya ninguna fórmula o función, supongamos, elijo aquí litros 2000 litros de la celda D4, cuando hago un clic en rastrear precedentes, obtengo un mensaje de error que me dice que no se puede utilizar. Y lo mismo con rastrear dependientes. No, bueno, en este caso no, aquí funcionó. ¿Por qué? En este caso, rastrear dependientes indica que este valor que yo acabo de seleccionar, D4, está siendo utilizado por una celda. Es decir, en este caso está siendo utilizado por la celda E4. Es decir, que en E4 yo tengo alguna fórmula o función que utiliza el contenido de la celda D4. Lo puedo observar por la flecha azul y de hecho lo puedo observar porque justamente tengo una fórmula que dice D4 por B12. Es decir, que la celda D4 está siendo utilizada por esa otra celda, por esta fórmula que está acá. Si elijo esta otra y nuevamente hago clic en rastrear dependientes, obtengo lo mismo. Es decir, cuando yo elija alguna celda en la que tenga utilidad en la misma, con rastrear dependientes, que esté utilizada por alguna fórmula o función, me lo va a indicar de esa forma. Y de hecho lo podemos ver aquí también. En el caso de Infinia, habíamos visto cuando vimos el concepto de valores absolutos y relativos, que en este caso Infinia era el valor de 180 es el valor que usábamos para calcular la recaudación. De hecho lo podemos ver porque podemos ver que B12 es la celda que está como valor absoluto. Si yo entonces elijo la celda B12 y elijo rastrear dependientes, observo que esa celda
está siendo utilizada por esta fórmula. De esta manera entonces puedo observar cómo este dato es utilizado dentro de otras celdas, o sea, o en qué celdas se utiliza el dato que está contenido en esa celda. Para quitar las flechas y poder seguir trabajando, hacemos un clic en quitar flechas y automáticamente se quitan. Y la otra opción que tenemos es la de rastrear precedentes. Rastrear precedentes, si vuelvo a elegir esta celda, me va a dar un error. Por el contrario, si elijo esta otra, me va a indicar cuáles celdas están siendo o qué celdas están siendo utilizadas dentro de una fórmula o función. En este caso, acá puedo observar que D4 y B12 son las celdas que se están utilizando. A la inversa de lo que vimos recién, donde yo elegía una celda y me fijaba en qué fórmulas estaba siendo utilizada, en este caso elijo una celda en la que hay una fórmula y con la opción rastrear precedentes puedo saber de dónde está tomando esa fórmula los valores para poder operar. Si lo hiciera con estas otras, lo mismo. En este caso, esta fórmula B5 por B11 justamente está utilizando el 1650 de B5 y el 167 de B11. Es decir, puedo observar visualmente en la planilla de dónde toman los datos las fórmulas para poder tener una visión más rápida, más inmediata de dónde surgen los datos y cómo se están realizando los cálculos. Esto es muy bueno porque si detecto que hay algún error, bueno, puedo directamente ayudarme con esta visualización de dónde están tomando los datos y bueno, verificar si hay algún error, bueno, poder subsanarlo y corregirlo. De esta manera entonces es como las herramientas de auditoría de fórmulas nos ayudan a mejorar nuestras planillas o a analizar planillas que no hayamos construido nosotros y poder en todo caso ver cómo están trabajando.